Justo antes de cumplir los 20 años llegó Jude Bellingham al Real Madrid como una promesa mundial. Sus espectaculares partidos y hazañas en sus anteriores equipos lo colocaron en la mira de los mejores clubes del mundo, pero no todo fue así. La estrella mundial que hoy todos conocemos tuvo un pasado difícil, donde tuvo que recorrer un camino de sacrificio, dejando su familia, su ciudad natal y toda su vida normal a cambio de cumplir sus sueños. Pero para entender mejor esta historia hay que ir al inicio donde comenzó todo. Jude Bellingham nació el 29 de junio de 2003 en Stourbridge, Reino Unido, hijo de Dennis Bellingham y Mark Bellingham. Este era sargento de policía y también futbolista en las categorías de ascenso, haciendo más de 700 goles, pero nunca llegó a primera división. Jude inició pruebas para entrar a jugar en una academia y la superó con facilidad. Desde sus primeros pasos dejó claro que tenía un talento fuera de lo común. No era normal que un jugador tan joven tuviera habilidades muy buenas con el balón. Resultó ser un jugador muy especial en la historia del club. Fue tanta la confianza que depositaron en él que Bellingham llegó a jugar con el equipo sub-18 y sub-23, haciéndolo con apenas 14 y 15 años. Eso fue una hazaña increíble. Con ese resultado pudo ser convocado en la selección juvenil de Inglaterra, donde justo estaba en ese momento Jamal Musiala. Con 15 años y jugando ya en la sub-23, Bellingham ya se estaba imaginando una carrera futbolística espectacular por el talento tan enorme que tiene. El 6 de agosto de 2019 debutó con el primer equipo, con tan solo 16 años, y eso lo convirtió en el futbolista más joven en hacerlo. A los 25 días de estar en el primer equipo, marcó el gol del triunfo frente al Stoke City, siendo también el jugador más joven en anotar. Disputó 44 ocasiones con el Birmingham, dejando en evidencia que era un mediocampista muy diferente, muy completo y con mucha presencia en el campo. Sabía defender, recuperar balones y también llegar al área rival con frecuencia. Por todo esto, varios clubes de la Premier League pusieron sus ojos en él. El más insistente fue el Manchester United, que buscó fichar a Bellingham en repetidas ocasiones. Sin embargo, tras pensarlo bien, decidió rechazar esa opción, ya que había visto cómo muchas jóvenes promesas no lograban consolidarse allí y percibía un entorno poco favorable. En su lugar optó por una alternativa muy distinta. El Borussia Dortmund le presentó un proyecto en el que él sería protagonista, además de ofrecerle un salario importante para ayudar a su familia. El Borussia terminó pagando 25 millones de euros por el jugador inglés. Bellingham utilizó el dorsal número 22, número que posteriormente fue retirado por el Birmingham City, como muestra de respeto a su joven estrella. Esto refleja la enorme huella que dejó en el club, al punto de retirar un dorsal cuando apenas tenía 17 años. Finalmente, Bellingham emprendía su camino hacia Alemania para vestir la camiseta del Borussia Dortmund. Una vez allí, no paró de batir récords. En su debut logró marcar, convirtiéndose nuevamente en el jugador más joven en anotar en la historia del Borussia. Más tarde, se transformó en el futbolista inglés más joven en debutar como titular en la Champions League, superando un récord previo. Ya era una promesa reconocida en toda Europa e incluso le marcó al Manchester City. Fue en ese contexto donde Guardiola se fijó en Bellingham y no dudó en felicitarlo, resaltando su enorme calidad. Desde su llegada, Bellingham se volvió fundamental. No necesitó tiempo de adaptación ni rodaje previo, parecía hecho para ese nivel. Un jugador completo en todos los sentidos, capaz de desempeñarse como pivote y liderar la recuperación del balón. Dominaba el regate en espacios cortos y tenía una técnica muy depurada, y además destacaba por su instinto para llegar al gol. Poseía un notable olfato goleador. Más allá de ser un mediocampista integral, Bellingham aportaba goles. Esto no pasó desapercibido para la afición del Borussia, que rápidamente lo adoptó como uno de los mejores referentes del equipo. Lo más impactante era que todo esto lo hacía con apenas 17 años. Pero había un problema. Bellingham no se sentía tan satisfecho con el Borussia. La falta de logros y títulos le incomodaban. Buscando una salida, es cuando llega al Real Madrid. Con ganas de títulos y triunfar en Europa, Bellingham ficha por el Real Madrid por 133 millones de euros. El Real Madrid, con su jugador ya amarrado, empezaron los partidos y no pasó mucho tiempo cuando Jude Bellingham ya estaba dando espectáculos en la cancha, destacando de una manera fenomenal y teniendo una adaptación de un jugador de categoría mundial. En su primer año marcó 23 goles y 3 asistencias, demostrando su nivel a todo el mundo. Le hizo 3 golazos al Barcelona. El camino de Bellingham hacia la Champions fue una travesía que se sintió escrita por el destino. Con el hambre de un debutante, desde la fase de grupos de la UEFA Champions League empezó a marcar el pulso con goles, liderazgo y una madurez impropia de su edad, como si el escenario le perteneciera. En las noches grandes supo sufrir y decidir, resistiendo batallas tácticas y emocionales ante gigantes como el Manchester City, donde el equipo sobrevivió a una eliminatoria asfixiante. Luego, frente al Bayern Múnich, cuando el Bernabéu rugió en una remontada que pareció un milagro, guiado desde el banquillo por Carlo Ancelotti y acompañado por el desequilibrio de Vinicius Jr. Bellingham fue el inicio invisible que conectó esfuerzo y esperanza hasta llegar a la final en Wembley, donde el Madrid venció al Borussia Dortmund y levantó la copa. No necesitó ser el héroe del último gol para sentirse protagonista, porque su Champions fue la historia de un chico que entendió el paso de la
la camiseta blanca y caminó cada paso como si supiera desde el primer día que estaba destinado a reinar en Europa. En la Eurocopa 2024, el camino de Inglaterra fue una montaña rusa emocional. Con la camiseta de la selección de Inglaterra, asumió el paso del equipo desde el primer partido, apareciendo entre líneas cuando el juego se atascaba y empujando a los suyos en los momentos de duda. En los cruces decisivos, cuando el torneo parecía escaparse, surgió su carácter competitivo para cambiar la historia con acciones decisivas, liderando las reacciones en noches tensas y sosteniendo la esperanza cuando el reloj jugaba en contra. Inglaterra fue superando obstáculos con más coraje que brillo, hasta plantarse en la final en Berlín, donde el sueño chocó contra la solidez de la selección de España. Pero incluso en la derrota, Bellingham dejó la imagen de un líder absoluto, consciente de que aquella Eurocopa no fue solo una final perdida, sino el nacimiento definitivo de un futbolista llamado a marcar una era con su selección. Y eso lo catalogó top 3 de los mejores jugadores del mundo en esa temporada. Y ahora Bellingham sigue construyendo su historia al lado de Mbappé y Vinicius, y sé que quedará en la historia del fútbol. Gracias por ver este video, te espero en la próxima.